partir de ahora comenzaremos con la clase número 7 de Mateo. El capítulo a estudiar hoy es el número 8 de Mateo. La escena del capítulo 8 es centurión. 1. Sana al leproso. Versículo 1 al 4. Segundo, la fe del centurión. Versículo 5 al 13. Tercero, enseña con poder y autoridad. Versículo 14 al 17. Cuarto, decididos para seguir al Señor. Versículo 18 al 22. El camino que se abre cuando venga la tribulación. Versículo 23 al 27. Sexto, la cura de un endemoniado. Versículo 28 al 34. Versículo 1 al 3. Cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres puede limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo. Queda limpio, y al instante quedó sano de la lepra. Amén. Jesús, después de hablar en el sermón del monte, bajó de la montaña. Allí había un leproso. Este hombre enfermo de lepra vino a Jesús y le pidió que lo sanara. La lepra simboliza el pecado que corrompe el corazón interior del hombre. El que no cree en Jesús, su corazón se va pudriendo por el pecado como esta lepra. Y después, por ese mismo pecado, morirá. Este leproso vino a Jesús, inclinándose, le rogó. Este hombre leproso creyó en el poder de Jesús. Creyó que Jesús es el Hijo de Dios que tiene poder para sanar hasta la lepra. El hecho de que el leproso mostrara de esa manera es su humildad. Hoy día también nosotros debemos comprender que estamos pudriendo por el pecado interior. Es cierto que somos salvos y perdonados de nuestro pecado por creer en Jesús. Pero dentro nuestro todavía persiste la naturaleza pecaminosa. Por eso debemos ir a Jesús a rogar para que nos sane de este pecado. Este leproso tenía gran deseo de ser sano. Por eso le dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. En ese momento Jesús lo sanó limpiamente. Versículo 4. Mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús, solo ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Amén. Le dijo que no le dijera a nadie. Esto es que después de recibir la gracia, no se alarde ni ande hablándolo por ahí.
porque debe creer que fue la gracia de Dios y no de uno mismo. Y también tenemos que responder con toda responsabilidad, voluntad y dar lo mejor por esta sanidad que hemos recibido a Dios. Acá aparece la ofrenda que le ha dado a Moisés. Levítico 14, versículos 2 al 13. Es una ceremonia que realiza después de que el leproso es sanado, tiene que ir a Dios a entregar ofrenda delante del sacerdote. Hay una obligación nosotros que tenemos delante de Dios por haber sido limpio de nuestros pecados. Nosotros ya somos limpios del pecado. Después de haber sido limpiado de nuestro pecado, debemos vivir según la voluntad de Dios. Debemos llevar una vida santa y pura. Y debemos entregar nuestra vida como ofrenda santa delante del Señor. Una vida de consagración delante de Dios. Cuán grande debe ser su gratitud de haber sido sano de la lepra. Nosotros también, si no fuese por la gracia de Dios, hubiésemos sido condenados y muertos de nuestros pecados. Por eso, en gratitud al Señor por lo que ha hecho en nuestra vida, debemos llevar una vida de consagración. Versículos 5 al 6. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Amén. Aquí el centurión es del ejército romano. Su siervo estaba enfermo de parálisis. Este centurión vino a Jesús y le pidió que le sanara a su siervo. Este hombre de alta posición le vino por la sanidad de su siervo. Muestra un gran amor por su siervo. El siervo es un siervo miserable nomás. Pero este centurión lo amó como si fuese a sí mismo. Tenía un corazón que mostraba que lo amaba como si fuera su hijo. Versículo 7. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Amén. Jesús le dijo que iba a ir a sanarlo. Allí el centurión respondió. Versículo 8. Señor, no merezco que entre bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Amén. El centurión le respondió, Señor, no merezco que entre bajo mi techo. Basta con que digas una sola palabra. Porque yo creo que cuando vos digas una sola palabra, creeré que mi siervo será sano. Este centurión, aunque tenía una posición alta, mostraba humildad. Aquí el centurión creyó que Jesús es el Hijo del Dios Todopoderoso. Fue humilde, lo exaltó a Jesús. Deuteronomio 4:10.
y creyó que Jesús iba a actuar de manera poderosa. Segunda de Reyes 5:14. Lucas capítulo 5:5. Cornelio también tuvo una clase de fe similar a este. Hechos capítulo 10, 1 y 2. Cornelio también siempre estuvo adorando a Dios, orando y ayudando a otros. Versículo 9. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Amén. El centurión está bajo cargo de otras personas. Y también bajo el centurión están otras personas a su cargo. Por eso, si el centurión ordena, la gente que está bajo su autoridad lo obedece. De esta manera, él sabía y creía que ante una orden de Jesús todo el universo le iba a obedecer. El Señor es Dios. Es el dueño del universo. Es el omnipotente. Por eso, cuando el Señor diga y ordene, todo le obedecerá. Hasta las olas obedecerá. El sol y la luna obedecerá. El mar también obedecerá. El viento también. Las palomas también es gobernada por el Señor. Hasta todo nuestro cabello gobierna el Señor. Nuestro Señor Jesús le controla la vida y la muerte. Hasta gobierna los peces. Pedro no pudo pescar nada durante toda la noche, pero cuando el Señor le dijo que tirara la red en lo profundo y al obedecer, pudo pescar muchos peces. Versículo 10. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Amén. Jesús felicitó la fe del centurión. Dijo que es difícil encontrar una fe como esta. Este centurión tuvo una fe que fue felicitado por Jesús. Su fe había sido reconocido por Jesús. Versículo 11 al 13. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se le echará afuera, a la oscuridad, donde habrá llantos y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Amén. Abraham, Isaac y Jacob están sentados en el trono del cielo. Significa que este gentil centurión tenía esta clase de fe. Que el gentil centurión también podía entrar al cielo. Pero entre los judíos que alardeaban de que era de la sangre de Abraham, había gente que no creía en Jesús. Entre los judíos había muchos que no creían. Eran de la descendencia de Abraham, pero no creían. Entonces ellos, hijos naturales, no podían, serían condenados. Obvio que entre los judíos también había gente que creía, pero los que no creían serían destruidos. Pero entre los gentiles, los que creían serían salvos.
que estarían sentados junto con Abraham, Isaac y Jacob en el cielo. Jesús le dijo al centurión que se haga como tu fe. El centurión creyó y se fue a casa. Como el centurión había creído, la enfermedad del siervo había sido sanado limpiamente. Se había hecho como quiso la fe. Debemos tener una fe como la del centurión. Versículos 14 y 15. Cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Pedro se casó. Pedro tuvo esposa y también suegra. Su suegra estaba enferma de fiebre alta. Jesús le sanó la enfermedad de fiebre alta a la suegra. De esta manera la suegra empezó a servir a Jesús. Aquí muestra que Jesús primeramente le había sanado el corazón. En señal de la sanidad de las heridas del corazón, también lo sanó físicamente. Entonces nosotros debemos considerar más importante la sanidad del corazón herido que la del cuerpo. Versículo 16. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Amén. Jesús sanó a los endemoniados. Echó fuera a los espíritus malignos. Con el poder Jesús venció la obra del diablo. Versículo 17. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Amén. Jesús cargó sobre él nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Jesús no miró solamente las enfermedades físicas. Pero sí conocía los corazones de las personas que estaban enfermos y endemoniados. Por eso Jesús sanó variadas enfermedades. También sanó sus heridas espirituales. Jesús, siendo nuestro Salvador, así llevó todas nuestras enfermedades y dolores. Todas las enfermedades que tuvimos del pecado, Jesús lo resolvió. Citó aquí la palabra de Isaías 53:4. Como dijo la palabra de Dios, vino Jesús. Versículos 18 y 19. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Amén. Una persona se acercó y dijo que quería seguir a Jesús. Aquí el maestro de la ley transcribía la Biblia. Es el que interpretaba e investigaba la Biblia. Esta persona dijo que quería seguir a Jesús. Versículo 20. Las zorras tienen madriguera y las aves tienen nido, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Amén. Jesús le dijo a esta persona: las zorras tienen madriguera y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Por qué Jesús le habrá respondido de esta manera?
Porque este maestro de la ley, la primera persona, pensó que si seguía a Jesús podía vivir bien. Pensó que le iba a ir muy bien en el mundo. Pensó que iba a tener mucho éxito en la vida. Pero Jesús le mostró que seguirle a Él, seguirle el camino del Señor, era camino de sufrimiento. Que seguir a Jesús no es ser servido. Es el camino de la cruz. Es el camino del sufrimiento. Pero es el camino de la vida. Por eso, si quieres seguir a Jesús, pero pensar de que será de manera ostentosa, es un gran error. Dijo que las zorras tenían madriguera y las aves tenían nidos. Aún las personas que van y vienen tienen hogar. Los que siguen al diablo también tienen hogar. Lucas capítulo 13, 32. Lucas capítulo 8, 12. Dijo aquí que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Significa que Jesús no tomó al mundo como un lugar para descansar la cabeza. Porque el movimiento de Jesús no es para este mundo, sino para el reino de Dios. Segunda de Corintios 4:18. Juan 18:36. Jesús tuvo al reino de Dios como su lugar para recostar la cabeza. Jesús tuvo al reino de Dios como su refugio y lugar de descanso. Jesús vivió en los brazos de Dios. Versículo 21. Otro discípulo le pidió: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Amén. La segunda persona le pidió que le dejara ir a enterrar a sus padres. Que después de haberlo enterrado iba a seguirle. Pero no significa que su padre haya muerto ya. Sino que en un momento en adelante, en algún momento iba a morir. Que en ese momento, cuando venga el tiempo y se muera, y lo iba a enterrar y luego de ahí lo iba a seguir. Obvio que si se muere el padre inmediatamente ahora, tiene que ir a enterrarle. Pero no era que su padre había muerto. Este padre tiene mucha edad y algún día morirá. En ese momento, ya en un tiempo más adelante, cuando muera el padre, lo iba a enterrar y después seguir a Jesús. Versículo 22. Sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Dijo que dejara a los muertos enterrar a sus muertos. Esto significa que los que están muertos ya espiritualmente dejen enterrar a los muertos. Que le diga que a los incrédulos, los que no creen, se encargaran de enterrar. Los que no creen en Jesús son personas que ya están muertos espiritualmente. Efesios 2:1. Y Jesús le replicó y le dijo: tú sígueme. Caminar con Jesús es caminar por la senda de la vida. Hay que honrar al Padre.
Si ha fallecido, hay que ir a enterrarlo. Pero no se debe detener el seguir a Jesús por los padres, porque esto está mal. Esto es lo mismo que decir, de a poco creeré en Jesús. Jesús le dice, haz ahora bien tu vida de fe. No debemos esforzarnos en las cosas para la muerte, que está muerto, sino debemos pensar en las cosas que tiene vida. Debemos pensar cómo podemos hacer para vivir. Debemos pensar cómo podemos ayudar a otro a vivir. Nosotros construir tumbas grandes, alardear de esos cementerios, de esa tumba, está mal. Nosotros no debemos invertir gran cantidad de dinero en las cosas de la muerte, sino esforzarnos en las cosas que da vida. Esto es lo que le alegra al Señor. Nosotros inmediatamente debemos seguir, debemos inmediatamente ir por el camino de vida, debemos inmediatamente seguir a Jesús. Lucas capítulo 9, 61. Otra persona quiso seguirle a Jesús, pero le pidió que le dejara ir a despedir a su familia. En ese momento Jesús le dijo que no era apto que tomando el arado se dé vuelta para atrás. No debe detenerse después de haber empezado a seguir a Jesucristo. Hay que ir a saludar y despedir de la familia. Pero primero debe seguir a Jesús antes que a la familia. Jesús escogió a Pedro y a los discípulos. Sígueme, le dijo. Los haré pescador de hombres. En ese momento, inmediatamente los discípulos, dejando las redes, barca y padre, le siguió. Versículos 23 al 25. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Amén. Marcos capítulo 4, 35 al 39. Jesús y los discípulos estaban yendo en una barca. Y de repente se levantó las aguas. El mar de Galilea está rodeado por todos lados por montañas. Su ancho es de 13 y su largo de 16 kilómetros. Tiene 13 kilómetros por 16. Esta barca de repente fue sorprendida por aguas fuertes. Pero en ese momento Jesús estaba durmiendo acostado. Los discípulos fueron a despertar a Jesús. Estaban atemorizados por si morían por la tormenta. Pero Jesús estaba durmiendo tranquilamente. Nosotros también nos vamos a encontrar con esta tormenta de la vida. En ese momento no debemos angustiarnos.
No debemos temer. Salmo 50:15. Salmo 61:1. Cuando venga a nosotros esas tribulaciones y tormentas en la vida, debemos clamar a Jesús. Debemos buscar a Jesús y depender de Él. ¿Por qué los discípulos tenían miedo? Fue por falta de fe. Pero ¿por qué Jesús no tenía miedo y dormía tranquilamente? Jesús tenía una gran fe. ¿Cuál es la fe de Jesús? Primero, creía en la soberanía de Dios. Creía en la absoluta soberanía de Dios. Creía que la vida y la muerte no está en las aguas, sino en Dios. Segundo, Jesús no vivió según la carne, sino según el Espíritu. Filipenses capítulo 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No debemos vivir por la carne, sino debemos vivir por el Espíritu. Entonces no importa si la carne se muere o se enferma o vive o muere. Segunda de Corintios 5:1. Juan 11:25-26. Daniel mantuvo fe aún estando en el pozo de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego también mantuvieron su fe en el horno de fuego. No tuvieron miedo de la muerte. ¿Por qué? Porque ellos vivieron según el Espíritu, por el Espíritu de Jesús. Tercero, porque creía en el poder de Dios. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso que puede hasta calmar las tormentas. Es el Dios todopoderoso que puede controlar hasta el mar Rojo y el mar Jordán. Cuarto, Jesús sabía que tenía tarea que cumplir de parte de Dios. Porque sabía que tenía una tarea que cumplir, por eso no podía morir en ese momento. Jesús vino para morir en la cruz. No era el tiempo de morir todavía. Nosotros también tenemos cada uno un llamado. Porque tenemos ese llamado, Dios nos da vida. Hasta acabar este viaje, Dios nos mantendrá en vivo. Versículo 26. Hombre de poca fe, le contestó, ¿por qué tienes tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a la ola, y todo quedó completamente tranquilo. Amén. Es señal de poca fe que tenga miedo de ver la tormenta. Lucas 8:25. Entonces Jesús se levantó y reprendió a los vientos y a la ola, y todo quedó completamente tranquilo. Jesús con poder calmó la tormenta. Jesús puede gobernar el viento y las olas. Nosotros, cuando venga la tormenta en la vida, debemos clamar a Dios. No debemos tener miedo de la tormenta, no debemos tener miedo de la muerte.
En los momentos difíciles debemos clamar a Dios. Versículo 27. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Amén. Supieron qué clase de persona era Jesús. Creyeron que Jesús era un ser que podía calmar las olas y los vientos. Versículo 28. Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Amén. Había 2 personas que estaban endemoniados que estaban viviendo en los sepulcros. Estas personas eran salvajes y temerosos. Y habían hecho mal a otros. Estas personas hacían lo que el diablo les decía. Aquí los endemoniados son esclavos del diablo. Versículo 29, de pronto le gritaron, ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? Amén. En ese momento los espíritus gritaron. Supieron estos espíritus que Jesús era hijo de Dios. Santiago 2:19. Pero los endemoniados no pueden ser salvos. Jesús vino para salvar a su pueblo escogido. El diablo y Jesús no tienen nada que ver. El diablo sabe que cuando llegue el momento serán destruidos. Ellos sabían que en el futuro serían condenados eternamente delante de Dios. Versículo 30-31. A cierta distancia de ellos estaba paciendo una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús, si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. Amén. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Había un grupo de cerdos comiendo cerca de allí. Los endemoniados le pidieron que los metiera allí, a la manada de cerdo. Así como lo pidieron, así lo hizo Jesús, y entraron en la manada de cerdo. Los cerdos corrieron y cayeron al agua. Hay una gran enseñanza en esto. Primero, los demonios existen, aunque no sea visible, pero sí existen. El diablo es el ángel caído. Segundo, el demonio siempre perjudica. Perjudica tanto a animales como a los hombres. Hace caer en tentación y los hace caer. Tercero, la vida de un hombre es más valioso que 3.000 cerdos. Es más importante la vida de un hombre que lo material. La salvación de un alma es más importante que la riqueza. Cuarto, el diablo es más fuerte que el hombre, pero Jesús es más fuerte que el diablo. El diablo es más fuerte que el hombre, pero Jesús es más fuerte que el diablo.
Quinto, todo lo que se hace, toda la obra que se hace con codicia será enjuiciado. En el Antiguo Testamento no podían comer carne de cerdo. Levítico 12:7. En el Nuevo Testamento sí se puede comer. Aquí las personas querían criar mucho cerdo y ganar plata. Como querían hacer dinero con codicia, terminaron en bancarrota. Versículo 33 al 34. Los que cuidaban los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso de todo, incluso de los que les habían sucedido a los endemoniados. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le suplicaron que se alejara de esa región. Amén. Los que criaban los cerdos, aun viendo el poder de Jesús, no creyeron. Es más, arrojaron a Jesús de allí, porque tuvieron miedo de que matara a otros cerdos. Echaron afuera a Jesús porque temían que su empresa cayera. Si estas personas no hubieran creído en Jesús, hubieran tenido vida eterna. Estas personas son necias. Valoraron más a los cerdos que a los hombres. Dieron más valor al dinero que a la vida de los hombres. Por codicia al dinero se le había oscurecido los ojos de su vida. No recibieron a Jesús. Por eso terminaron perdiendo todo. Con esto concluimos la clase número 7.